Sin embargo, hubo algunas asociaciones, especialmente ligadas al Estado de Israel, que se propusieron rastrear, localizar, identificar especialmente a los que habían sido responsables de campos de concentración y de todo el programa conocido como la solución final, por la cual el nazismo pretendía exterminar a toda la raza judía, además de a otros grupos como homosexuales, gitanos, testigos de Jehová, en fin, todos aquellos que los nazis dictaminaron que no eran dignos de vivir. Pues estas entidades, estas asociaciones hicieron una búsqueda y fueron sonados los casos de algunos dirigentes nazis que fueron detectados, en algunos casos llevados a la fuerza, en otros a través de acuerdos con los países, y algunos de ellos fueron finalmente llevados a juicio, juzgados y condenados, y la sentencia ejecutada fuera la que fuera en el lugar que correspondiera. Pensaban que podían escapar del castigo merecido. Algunos lo consiguieron por un tiempo, pero muchos de ellos sufrieron al final las consecuencias de sus actos. Y es que hay algunos crímenes que se consideran especialmente injustificables, inaceptables, y que todos apuntan y señalan que merecen ser castigados y que no debería haber perdón para crímenes de ese tipo. Pero, ¿sabéis? Es curioso que esos mismos crímenes por otras personas son perfectamente explicables, justificables e incluso aplaudidos. Porque la humanidad tiene distorsionada su escala de valores. Y yendo a circunstancias o situaciones más cercanas, cosas que a nosotros nos pueden parecer tremendamente ofensivas, pues para otras personas no lo son. Y en nuestro contexto, que vivimos en una iglesia multicultural, pues a veces hay gestos, expresiones, palabras que en España o en Salamanca no tienen ninguna connotación ofensiva, pero quien la recibe, que viene de otro país o que su castellano es diferente, pues le resultan bruscas, desagradables o incluso ofensivas. O prácticas tan sencillas como el educado saludo que hacemos en España, de que cuando te presentan a alguien le das 2 besos, aunque sea la mujer de otro hombre. Pues para algunas personas eso les deja paralizados, ¿no? ¿Qué hacen estos españoles si se dicen evangélicos, creyentes, y dan 2 besos así a la primera? ¿Por qué? Pues porque es una costumbre cultural que no tiene otro valor, otro significado más allá del saludo y la educación. Pero otros lo consideran una ofensa. Hay cosas que nos parecen inaceptables y otras, sobre todo las que hacemos nosotros, nos parecen perfectamente comprensibles y justificables. La cuestión es, ¿qué es lo que ofende a Dios? ¿Qué es aquello que a Dios le parece que es inaceptable que nosotros como seres humanos hagamos y que dificulta nuestra relación con Él? Durante estas últimas semanas hemos estado, como sabéis, estamos haciendo un repaso a creencias fundamentales a través o con la guía de un libro que se llama El Catecismo de la Nueva Ciudad, que algunos tenéis, y cuya primera sección terminamos hoy precisamente. Una primera sección que habla de Dios, creación, caída y ley. Y las últimas semanas hemos hablado de la ley, del pecado, de la realidad, de esa naturaleza que hay en nosotros que nos lleva a cometer actos, pensamientos que nos alejan de Dios. Esa naturaleza caída que hace que seamos una humanidad condenada a estar lejos de Dios. Porque lo creamos o no, lo sepamos o no, todos hemos ofendido a Dios. Y estas semanas, el estudio de la ley nos ha recordado cómo Dios nos ha dejado su palabra para que nos demos cuenta, mirad, es que esto es la norma. Y date cuenta de que es imposible que ningún ser humano la cumpla. Así que la lección que tendríamos para hoy, y esto no va a ser un estudio bíblico, va a ser un devocional breve del que quedan X minutos. La pregunta es, ¿existe alguna forma de volver a disfrutar del favor de Dios? Nosotros, hombres y mujeres, que consciente o inconscientemente nos alejamos de Dios, ¿hay alguna forma de volver a disfrutar del favor de Dios? Y la respuesta la encontramos en Isaías 53, versículo 10. El Señor quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento.
Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá descendencia, vivirá por largos días, y la voluntad del Señor será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará sobre sí las iniquidades de ellos. La primera noticia que Dios nos quiere dar en Navidad es una mala noticia. Y es que no hay escapatoria. Existe una culpabilidad compartida, por lo cual todos nosotros, sin excepción, somos criminales de guerra. Y lo somos porque estamos inmersos en una batalla entre el bien y el mal, entre la luz y la oscuridad. Y lo creas o no, todos hemos nacido bajo el bando contrario a Dios. En el mundo solo hay dos reinos, el reino de Dios o el reino de Satanás. Y la Biblia nos muestra que todo ser humano nace como esclavo del reino de Satanás. Y somos participantes inconscientes, muchas veces, y a veces como mercenarios voluntarios, alistándonos en contra de los deseos de Dios. La mala noticia es que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y la Biblia es clara, tajante y no deja escapatoria a nadie. Todos. Y aquí no hay privilegios de etnia, de revelación, de grupo, de clase. Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Lo que ocurre es que aparentemente no pasa nada, como algunos criminales de guerra de los que habíamos hablado. Aparentemente logras escaparte y disfrutamos de la creación de Dios, porque en la providencia de Dios todo ser humano disfruta en mayor o menor medida del sol, de la lluvia, de las maravillas de la creación, a pesar de vivir en un mundo creado. Y sin embargo, el juicio es inevitable. No hay escapatoria. Esto es como Hacienda o las multas de tráfico. Puedes no creer en ellas, pero si te cae, te cae. Y tienes que pagarla. Y puedes hacerte loco y decir, no, yo no creo en Hacienda ni en los radares. Vale, no creas. No creas en los radares, pero ya sabes cuántos hay en Salamanca, ¿verdad? Pues ojito. Es la realidad que Dios nos revela. Lo creas o no, estés dispuesto a aceptarlo o no, lo cierto es que hay un juicio. Y el escepticismo es moderno, pero viene de muy lejos. Ya en tiempos de los apóstoles, en tiempos del apóstol Pedro, él decía que muchos se burlan diciendo, bueno, si aquí pasan los siglos, pasan los años y nunca pasa nada. ¿Que no pasa nada? Cada vez que alguien deja este mundo, pasa algo. Pasa que cruzas una puerta que te lleva al juicio de Dios. Y de ahí nadie, absolutamente nadie, pueda escapar. La muerte es la puerta de entrada a darte cuenta de la realidad espiritual que nos aguarda. Me está quedando un mensaje de Navidad precioso, ¿no? Esto es alentador. Estaréis pensando, bueno, a ver cuándo acaba, ¿no? Pero sabéis, la buena noticia de la Navidad no tiene sentido si antes no escuchamos la mala noticia de la Navidad. Y uno de los problemas del mundo que nos rodea es que solo quiere ver la parte buena y olvidarse de que la Navidad nos recuerda que estamos en un mundo caído y necesitamos un refugio. ¿Se puede evitar el castigo merecido? Pues se puede. Se puede por el milagro de la sustitución que Dios hace por nosotros. No sé si sabéis que en la Universidad de Salamanca, antiguamente, las clases no tenían la comodidad de los bancos. Bueno, no sé si las sillas ahora son muy cómodas, pero si vais al aula de Fray Luis en la Universidad Antigua, os daréis cuenta de que los bancos eran mucho más incómodos antes. Y había también sus clases, como desgraciadamente ocurre siempre, sus clases sociales, quiero decir. Y los estudiantes más ricos alquilaban a estudiantes pobres para que fuesen a calentar el banco. Porque claro, llegar a clase, el banco frío, así que unos estudiantes, los con menos capacidad económica, pues se alquilaban para ir a calentar el banco y así cuando llegaba el niño bien, pues tenía el banquito calentito y podía atender a las clases. Sustitución. Qué bien nos sienta cuando alguien hace una cola por nosotros para conseguirnos entradas a ese concierto que queremos ir, ¿verdad? Es estupendo. Están allí aguantando las 2, 3 horas de cola y cuando es la hora de la entrada, ahí me acerco yo y entro. Me han sustituido en esa cola.
La sustitución más increíble es la que hace Dios por nosotros. Jesús, el gran sustituto. Él, Isaías 53:5, fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Por darnos la paz, cayó sobre él el castigo y por sus llagas fuimos nosotros curados. ¿Quién se cambiaría por un criminal de guerra nazi? ¿O por un pederasta? ¿O por un terrorista? ¿O por un defraudador? ¿O un envidioso? ¿O un tacaño? ¿O un...? Podríamos seguir la lista, ¿verdad? Y Jesús lo hizo, por ti y por mí. Lo hizo por todos los seres humanos, para ocupar el lugar que nosotros merecíamos. El significado de la cruz es que Jesús lleva el castigo que debía ser el nuestro, que a través de su sufrimiento carga con nuestro pecado y se entrega de una manera voluntaria. Y eso es lo que la Biblia llama expiación. Una palabra que recorre la Biblia desde muy pronto, desde ese momento en el cual Dios cubre a Adán y Eva con unas pieles que implican que un animal murió para que esas pieles cubriesen a los primeros pecadores. Y desde Génesis 3 hasta Apocalipsis vemos el desarrollo de cómo Dios lleva adelante esa obra de expiación. Y al final nos encontramos con un coro celestial que alaba al Cordero porque entregó su vida, porque es digno, porque dio su vida por todos. El inocente ocupa el lugar del culpable. Ya no hay culpa, hay absolución. Nos hemos librado del castigo que merecíamos. Ese es el amor de Dios. Esa es la maravilla de la gracia y de la misericordia. Y sabéis, el castigo no hay escapatoria para él, porque el castigo lo tuvo que sufrir Jesús por nosotros. No hay escapatoria. Lo que hay es un sustituto que nos libera a nosotros. Y el apóstol Pablo nos recuerda que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Y esa realidad se empieza a hacer palpable, presente, el día que celebramos esta noche, el primer día de la Navidad. Ahí es cuando Jesús viene al mundo para llevar a cabo esa obra de sustitución y redención. Así se lo anunció el ángel a María, ¿recordáis? Lo leemos en los devocionales, en las fiestas navideñas. Le pondrás por nombre Jesús. ¿Por qué? Pues porque era el nombre del Padre y como es la costumbre. No. ¿Por qué le llamó Jesús? Porque Él, ¿sabéis cómo sigue? Salvará a su pueblo por sus pecados. Ese era el propósito de su venida. Y cuando Jesús es presentado en sociedad como el rabino, el maestro de Israel, le dice Juan: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que no hay escapatoria. Lo que hay es un refugio, el refugio de la Navidad, el refugio de que Dios se hizo hombre para ocupar nuestro lugar y darnos vida eterna. Dios con nosotros. Esa es la buena noticia de la Navidad. Dios nos libera de la condena que merecíamos y que además nos esclaviza y nos encadena en nuestra vida cotidiana, que es esa tendencia al pecado, a vivir, a hacer aquello que no queremos hacer, a ser como no queremos ser. De eso también nos libera Dios a través de la redención que hay en Cristo Jesús. Así que podemos celebrar la victoria de la luz sobre las tinieblas. Y ya sé, Alex, que muchas luces nos distraen y como la polilla nos pueden destruir. Pero sabéis, cada vez que encendáis una luz de Navidad en casa, y no hay obligación de decorar ni de dejar de decorar, que nadie juzgue a unos o a otros si les gusta decorar más, decorar menos, es una costumbre. Pero como creyentes, cada vez que veamos una luz y cuando encendemos unas luces en Navidad en nuestra casa, que no sea simplemente una decoración bonita, sino que recordemos que esa luz lo que está simbolizando es que la luz de Dios viene a este mundo y la luz derrota a las tinieblas. Eso celebramos en Navidad, que hay un refugio que nos libera del castigo que merecíamos. Pero el mundo, por mucho que se esfuercen, incluso en Vigo, de tener unas luces extraordinarias, el mundo sigue lleno de oscuridad. ¿Sabéis? Esta noche en Belén no hay luz. La Belén física, la ciudad que está allí en el Próximo Oriente, este año no tiene visitas, celebraciones, fiestas, porque como sabéis está en medio de un proceso de guerra. Es un ejemplo más de la maldad que se hace visible y de la oscuridad notoria en el mundo que nos rodea.
Y hay un poema que escribió el poeta evangélico y hermano nuestro, Alfredo Pérez Alencar, que dice así: ninguna bomba habla mi idioma. Me estremece la explosión de la locura de unos y otros, implacables en su afán de conquista, reconquista o castigo. Salvajes los unos, salvajes los otros. Llámense ataques o respuestas, bombardeos a traición o radiaciones con largos colmillos. Hablo de los desquiciados de ambos lados, de aquellos que expusieron a los indefensos. Reprobación eterna se merecen unos y otros. Pero sabéis, hay esperanza para Belén, como hemos recordado esta mañana, como hay esperanza para toda la humanidad, porque hay un príncipe de paz. Porque la esperanza de la humanidad no está en las Naciones Unidas, ni está en los acuerdos internacionales, sino está en que los seres humanos rindan sus vidas a Dios y la paz de Dios gobierne en los corazones y en las vidas de todos nosotros. La esperanza de Belén, como la esperanza de todo ser humano, es el nacimiento, la muerte y resurrección de Cristo Jesús. Por eso Él es el refugio para el pecador arrepentido, el mediador que abre la casa del Padre. Y la mayor celebración que podemos hacer en estos días es adorar y anunciar que hay un refugio, que es el refugio de la Navidad.